Entonces en ese momento me digo para mí mismo, es que los paisajes son como una cacería, es como salir a cazar. Bueno, yo nací en el municipio de Roldanillo, en el Valle. En ese tiempo, cuando yo salía hacia la escuela, generalmente era 7 de la mañana, siempre veía el Nevado del Ruiz despejado. Para ese entonces había nevado, había hielo, entonces era un copo en toda la punta muy interesante y era muy imponente. A mí siempre me marcaba esa imagen y yo como que mentalmente me transportaba como yendo hacia allá y estar en ese lugar. Ahí comienza como una fascinación por ese encuadre, ese paisaje que veía yo en ese momento de niño. No tenía así mucha experiencia de salir hacia lugares de naturaleza, de campo, no. Pero esa imagen siempre me marcó mucho desde mi niñez. Bueno, todo es un proceso, en la vida todo es un proceso y no todo se da de manera inmediata. Yo estando en el grado 9 en mi colegio allá en Roldanillo, hacia el grado 8º y 9º empiezo a tener como un contacto más cerca con la iglesia y a través de un sacerdote. En algún momento me le ofrezco al Padre para ayudarle en las Eucaristías, pero a mí me gustaba mucho el fútbol y yo entrenaba fútbol. Entonces llega un momento en que los entrenos se interponen con ayudarle al Padre o ayudarle al Padre, se interponen con los entrenos de fútbol, hasta que un día mi mamá me dice, bueno, te tienes que decidir por algo. Mi mamá jamás me impuso nada en ese sentido, sino que yo decidiera. Me dijo, te tienes que decidir por algo, porque si vas a hacer algo, lo tienes que hacer de forma responsable y comprometida. O te dedicas al fútbol o le vas a ayudar al Padre. Y pues aquí estoy ayudándole al Padre. Yo creo que los momentos difíciles, una de esas fue la muerte de mi papá. A mi papá lo asesinan ya siendo yo sacerdote, a pesar de que mis papás son separados, pero hay una historia un poquito larga allí de cuando nos volvemos a encontrar y eso marcó mucho mi vida como sacerdote, como persona. Y yo creo que en la vida todos tenemos algún momento de crisis. Entonces, en mi vida sacerdotal he atravesado algunos momentos de crisis, de pensar, de reflexionar, pero pues dentro de toda la meditación y la oración, pues digo que esos momentos fueron necesarios para uno afianzarse más y para uno fortalecerse más y sobre todo lograr como una firmeza y una estabilidad en esta vocación. Estando aquí en el seminario, seguía yo con esa fascinación por los paisajes. Generalmente íbamos hacia una colina y yo me quedaba allí rezando el rosario y esperando que el sol fuera cayendo. Los colores que se iban dando en ese momento, todo eso iba generando como una conexión, como una fascinación, como algo que de las cosas difíciles de uno describir que uno sienta en su vida, para mí esos momentos eran eso. Pero siempre me quedaba como la sensación de, ¿yo cómo hago para inmortalizar este momento? ¿Cómo hago para que esto no solamente se me quede en la mente, sino que en algo que yo pueda luego mirar y decir, este momento lo presencié yo? Y ahí comienza como ese interés por la fotografía, cuando un amigo me presta una cámara pequeña de rollo, imagínense pues en ese tiempo, y no era una cámara profesional, era una cámara compacta, que fuera lo que diera, lo que tomó, eso fue. Entonces en algún momento empiezo yo como a encuadrar la imagen y decir, esta imagen me gusta, voy a esperar a que caiga la tarde, y es una colina donde había una cruz y se da una silueta con atardecer. Cuando yo hago revelar ese rollo y veo esa imagen, no podía creer que yo haya hecho eso, que yo era captado ese momento, y de hecho esa foto sirvió para que luego la replicaran como una especie de postal. La fotografía nunca termina y uno nunca termina de aprender, porque siempre hay algo más
para explorar. Entonces comienza luego con el tiempo una fascinación por las estrellas y sobre todo que para lograrlo yo tenía un día a la semana. Los martes es mi día libre para salir a cazar paisajes. Entonces hay un día en que toda la semana ha estado despejado y justamente el día que tengo yo para hacer esa fotografía de estrellas, justamente ese día se nubló todo. Había llegado hasta un lugar solo, aparte, veo que no va a haber noche despejada, me vuelvo como un poco triste de no haber logrado esa foto, pero cuando venía me logro un paisaje con un arco iris impresionante y esa foto fue genial. Entonces en ese momento me digo para mí mismo, es que los paisajes son como una cacería, es como salir a cazar. De ahí entonces que empecé a colocar en mis redes sociales, cazador de paisajes.